Había una casa que no crujía con el viento. Había un nombre que otros pronunciaban con respeto, un lugar en la mesa que nadie se atrevía a disputar. Ella tenía todo eso y más. Tenía el tipo de estabilidad que hacía que otros susurraran no con envidia, sino con una reverencia silenciosa y cuidadosa. Era una mujer que sostenía el mundo en sus manos, y el mundo lo sabía. Pero el mundo también sabía que, en el momento en que esta mujer cayera, no habría nadie allí para sostener lo que sostenía. El suelo bajo sus pies era firme, hasta que dejó de serlo. Y cuando el suelo se rompió sin previo aviso, sin ceremonia, sin la decencia de dejarla caer lentamente. Cayó como todo cae en el campo, de golpe, en silencio y con el olor a tierra húmeda en las fosas nasales. Las dos hijas no entendieron el momento exacto en que todo cambió. Lo entendieron después, poco a poco, como los niños entienden las cosas que los adultos no pueden explicar, a través de las texturas del entorno, a través de la temperatura decreciente de la casa, a través del silencio creciente de su madre, a través del frío que comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas, por donde antes solo entraba la luz. Ya no había una olla llena en la estufa cada mañana, ya no se oía la voz de su madre cantando mientras barría el piso de tierra. Lo que quedaba era la tranquilidad de un lugar que estaba aprendiendo a lidiar con menos. Las niñas aprendieron a no preguntar por qué. Aprendieron a aceptar lo que quedaba, sin llorar por lo que se había ido. Era la única manera de permanecer juntas en lo que quedaba de esa casa que, aún así, no crujía con el viento, pero ya no era la misma casa que su madre había conocido. Si estás aquí, viendo esto desde donde estás, es porque algo en esta historia ya te ha tocado. Suscríbete, porque esta mujer necesita que alguien se quede y vea lo que construirá. La comunidad no ofreció manos, ofreció miradas. Ofreció el silencio de quien espera ver caer a alguien de cerca, con la paciencia de quien ya sabe cómo terminará la historia. No hubo indignación. La indignación requiere energía, y la energía de la comunidad se invirtió en otras historias, otras tragedias más visibles, más dramáticas, más convenientes para discutir. Lo que ella experimentaba no encajaba en ninguna conversación importante. Era solo otra mujer que cayó, era solo otra que se quedó atrás. Y aquí estaba, sin un nombre que valiera la pena mencionar, sin un apoyo que valiera la pena reconocer, mirando las manos que aún tenían fuerza, y sin saber aún para qué se usaría esa fuerza. Pero la fuerza estaba allí. Dormía entre sus brazos como una semilla enterrada bajo tierra seca, esperando lo único que las semillas necesitan para comenzar: tiempo. Y ella tenía tiempo. Tenía todo el tiempo que nadie más quería desperdiciar en ella. Antes de su caída, su nombre resonaba con naturalidad por los caminos de tierra de Regalia. No era un nombre famoso, sino uno que la gente reconocía cuando necesitaba algo reconfortante. Era la mujer que siempre tenía agua fría en la puerta, que siempre sabía qué hacer cuando el río subía demasiado o cuando el hijo de algún vecino enfermaba en mitad de la noche. La gente no vivía cerca de ella por casualidad. Vivían cerca de ella porque era el tipo de persona que hacía el entorno más habitable. Lo que tocaba se volvía más firme, lo que sostenía no caía. Era una presencia que no necesitaba anunciarse. Llegaba y el lugar cambiaba, sin que nadie pudiera explicar exactamente cómo ni por qué. La casa donde vivían era pequeña, pero bien cuidada. Las paredes de madera eran viejas, pero sin grietas que dejaran entrar el frío de la madrugada. El suelo de tierra se barría 2 veces al día, y por las tardes, cuando el sol entraba a raudales por la ventana que daba al oeste, la habitación era dorada y cálida, con el olor a frijoles cocinándose en la estufa de leña. Las dos hijas crecieron en ese ambiente como las plantas crecen en tierra fértil, sin prisas, sin necesidad de explicaciones. Conocían cada trozo de madera de aquella casa, cada sonido del viento al pasar entre las tejas. Era un mundo pequeño, pero estaba completo.
No faltaba nada que no pudiera compensarse con lo que les faltaba a los demás vecinos. La presencia constante de su madre, la seguridad silenciosa que llevaba como una prenda que nunca se quitaba. Las hijas eran distintas entre sí, como lo son todas las hijas nacidas de la misma madre en circunstancias distintas. La mayor, de 8 años, ya observaba el mundo con una quietud que sorprendía incluso a las mayores. Se pasaba horas en la puerta principal, mirando al horizonte, como si intentara comprender algo que aún no tenía palabras para nombrar. La menor, de solo 3 años, era todo movimiento, todo sonido, todo deseo de agarrar el mundo con las manos y llevárselo a la boca. Era todo lo contrario de su hermana mayor. Era el ruido que llenaba los silencios de la casa, la risa que su madre oía mientras trabajaba. Juntas, las 2 hijas formaban un mundo completo dentro de un mundo ya pequeño, y la madre las sostenía a ambas sin mostrar signos de cansancio, porque el cansancio es algo que una madre aprende a ocultar antes de aprender nada más. Su rutina estaba dictada por el ritmo de la tierra. Despertaban con el canto de los pájaros que llegaban antes del amanecer. Su madre siempre se levantaba primero. Era el primer sonido que las hijas oían al abrir los ojos. Los pasos de su madre sobre la tierra compactada, seguidos del sonido de la leña al colocarse en la estufa. El desayuno era sencillo: frijoles tostados a mano, agua caliente, un poco de harina mezclada con agua fría para saciar sus estómagos hasta el mediodía. No era mucho, pero era suficiente. Era suficiente lo que una madre puede dar cuando lo único que tiene es la tierra bajo sus pies y las manos que aún pueden trabajar. Las tardes eran más ligeras. Las hijas jugaban mientras su madre barría, reparaba, ajustaba, siempre en movimiento, siempre sin quejarse. Era una vida que no exigía más de lo que la tierra podía proporcionar. Los vecinos conocían íntimamente esta rutina. Sabían cómo dirigía la casa sin que pareciera que la dirigía. Conocían su silencio, que no era frialdad, sino economía de palabras. Hablaba cuando lo necesitaba, y cuando hablaba, la gente se detenía a escuchar, no porque gritara, sino porque lo que decía siempre era lo que había que decir. Algunos la respetaban, otros la observaban con una mirada que mezclaba admiración con algo más oscuro, envidia, tal vez, o la incomodidad de ver a una mujer que no necesitaba a nadie para sentirse completa. No debía favores, no debía explicaciones, no debía disculpas. Esa era su mayor fortaleza, y también lo que más irritaba a quienes gustaban de estar por encima de los demás. Una mujer que no te necesita es una amenaza silenciosa, y las amenazas silenciosas son las más difíciles de tolerar. Lo que nadie veía, sin embargo, era la vulnerabilidad que ocultaba con tanta maestría. Por la noche, cuando sus hijas dormían y la estufa se había convertido en brasas incandescentes, se sentaba en el umbral, contemplando el cielo que se abría como una herida luminosa sobre la oscuridad del campo. Era el único momento en que permitía que el peso del mundo se reflejara en su cuerpo. Sus hombros se hundían ligeramente. Sus manos, fuertes y decididas durante el día, colgaban sueltas en el dobladillo de su falda. No lloraba, no había lágrimas, ningún sonido. Pero había un cansancio que no era físico. Era el cansancio de ser el único muro en pie en una estructura que dependía por completo de ella. Y sabía, como todos los muros, que un día la estructura sería puesta a prueba de una manera que aún no podía imaginar. Toda historia no contada necesita a alguien que se quede y la escuche hasta el final. Suscríbete, porque esta mujer aún no ha demostrado todo lo que tiene para ofrecer. La injusticia no llegó con un estallido. Llegó como llegan las peores cosas en la vida de quienes no tienen a nadie que los proteja, en silencio, en medio de la noche, sin darle tiempo a prepararse. Fue un hombre que llegó a su puerta con un trozo de papel en la mano,
Un trozo de papel que no entendió en la primera lectura, pero entendió en la segunda, cuando las palabras dejaron de bailar ante sus ojos y comenzaron a tener sentido de una manera que dolió más que cualquier herida física que hubiera sufrido. El papel decía que la tierra ya no era suya. Decía que nunca lo había sido. Decía que alguien, un nombre que conocía, un nombre que se había sentado a su mesa y comido los frijoles que ella cocinaba, había decidido que la tierra le pertenecía. Y el papel era legal. Y el papel era definitivo. Y el papel no necesitaba su firma para ser verdadero. Ella permaneció en la puerta mucho después de que el hombre se hubiera ido. El periódico estaba en su mano, pero ya no lo sostenía. Sus dedos habían perdido la fuerza para sujetarlo. El viento nocturno le azotaba la cara y ella no se movía. Sus hijas dormían dentro, sin saber que el mundo que conocían, el mundo pequeño, cálido y seguro, que su madre había construido con tanta paciencia, estaba a punto de desaparecer. La tierra bajo sus pies seguía siendo la misma tierra. El aire seguía oliendo igual, los pájaros seguirían cantando por la mañana, pero nada de eso le pertenecía ya. Y cuando llegó la mañana, llegó con el mismo sol dorado de siempre, pero esta vez el sol no entró por la ventana como si estuviera de visita. Entró como si ya no necesitara pedir permiso, porque en ese lugar ya no quedaba nadie que pudiera pedir permiso por ella. Las hijas sintieron que algo había cambiado antes de entender qué. La mayor estaba de pie en la puerta, sosteniendo la muñeca que ya no tenía pelo, una muñeca vieja y desgastada, pero aún sostenida como si fuera el único objeto en el mundo que todavía tenía sentido. Miró a su madre con una mirada que los niños no deberían tener: comprensión. No era curiosidad, era reconocimiento. Como si algo dentro de ella ya supiera lo que significaba el silencio de su madre, incluso sin tener palabras para nombrarlo. La menor lloró, pero no porque entendiera. Lloró porque sintió, en su pequeño cuerpo, que el ambiente había cambiado, que el aire había cambiado, que la casa, que siempre había sido cálida, se estaba volviendo fría no por el clima, sino por algo que aún no tenía nombre. Los niños no necesitan una explicación para sentir cuando el mundo de un adulto se está desmoronando. Lo sienten en sus entrañas antes de comprenderlo en su cabeza. El hombre que trajo el periódico regresó 2 días después. No solo. Traía a otro hombre, más alto, con un sombrero que le cubría los ojos de una manera que parecía intencional. Los dos entraron en la casa sin esperar a ser invitados. Caminaron por la habitación como si ya fuera suya, tocando las paredes, mirando la estufa, abriendo la puerta del pequeño tabique donde dormían las hijas. Ella se quedó en medio de la habitación, inmóvil, no por miedo, sino por algo más pesado que el miedo, por una rabia que no tenía a dónde ir. La rabia de quien sabe que no hay justicia en el mundo ante ellos y que lo único que les queda es permanecer de pie mientras otros caminan a su alrededor como si no existieran. Los 2 hombres no la miraron, no le hablaron. Se fueron con el mismo silencio con el que entraron, dejando solo las huellas de sus zapatos en el suelo de tierra compacta que ella barre 2 veces al día. No fue a la comunidad a pedir ayuda. No fue al líder local, ni al sacerdote, ni a nadie que teóricamente pudiera escucharla. No fue porque sabía, con la claridad de quien había visto pasar esto a otras mujeres, a otras familias, a otras historias que nadie cuenta, que no serviría de nada. La justicia en ese lugar no era un lugar al que pudieran acudir los pobres. Era un lugar reservado para quienes ya poseían tierras, ya tenían un nombre, ya tenían el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba. Conocía ese lugar. Lo conocía desde la infancia, desde que observaba a los adultos que la rodeaban e intentaba comprender por qué algunas personas nacen con buen pie y otras con mal pie. La respuesta nunca llegó, y en ese momento, con sus hijas a sus espaldas y el periódico aún en casa, sobre una mesa que pronto dejaría de ser suya,
Supo que la respuesta tampoco llegaría. Lo que sí llegaría era la necesidad de moverse, de caminar, encontrar un lugar donde la tierra aún no tuviera más dueño que ella misma. Los últimos días en la casa fueron los más duros. No intentó resistirse. La resistencia requiere energía, y energía era algo que necesitaba guardar para lo que estaba por venir. Así que desempacó poco a poco. No había mucho que llevarse. Algo de ropa, la muñeca sin pelo de su hija mayor, una tela vieja que su madre le había regalado hacía muchos años, una tela que olía a algo que ya no podía identificar, pero que aún reconocía en su cuerpo, como si el olor fuera un recuerdo que no se desvanecería. Sus hijas observaban en silencio, la mayor sosteniendo la muñeca, la menor tratando de entender por qué su madre empacaba las cosas en paquetes tan pequeños, como si el mundo entero pudiera caber en 2 manos. La última noche no se sentó junto a la puerta a mirar el cielo. Se tumbó en el suelo, abrazada a sus 2 hijas, oliendo la tierra que aún olía como siempre, y que pronto sería la tierra de alguien más. Cuando el mundo le quita todo a una mujer y ella no se deja vencer, algo en su interior cambia de una forma que nadie en el barrio comprenderá. Suscríbete, porque lo que sigue te mostrará por qué esta historia no termina aquí. El camino de tierra no tenía fin visible. Caminaba con sus 2 hijas a su lado. La mayor le sostenía la mano con una fuerza que no correspondía a su edad, y la menor era llevada en brazos, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, durmiendo con la tranquilidad de quien aún no entiende lo pesado que puede ser el mundo. El sol se ponía lentamente, tiñendo el horizonte de un color que sería hermoso si no tiñera también la soledad de aquellas 3 figuras que caminaban sin un destino concreto. La tierra bajo sus pies era la misma tierra de siempre, marrón, seca, con grietas que parecían bocas abiertas. Pero ahora la tierra no le pertenecía, y el camino que recorría no la conducía a casa, la conducía a un lugar que aún no tenía nombre, a un futuro que aún no tenía forma. Caminó, porque detenerse no era una opción que una madre con 2 hijas podía permitirse. La primera noche que salieron fue la más fría. No había tienda de campaña ni manta, solo una tela vieja que su madre le había dado años atrás, y el cuerpo de la hija menor, que necesitaba protección del viento que venía del campo como un muro invisible de aire gélido. Se detuvieron al borde de un sendero, bajo un árbol que no daba suficiente sombra durante el día, pero al menos bloqueaba algo del viento por la noche. La mayor no duerme. Mantenía los ojos abiertos, mirando al cielo como si intentara contar las estrellas, pero no era curiosidad. Era el intento del cuerpo de una niña de distraerse de un miedo que aún no tenía nombre. La madre las abrazó a ambas, tan cerca que parecía querer fundir los 3 cuerpos en uno. El olor a tierra húmeda entró en sus narices. El sonido de los grillos llenó el silencio, y el frío entró por todos lados, como si supiera que ya no había muros que lo bloquearan. Por la mañana, el hambre llegó antes que el sol. Era un hambre distinta a la del día anterior, esa que se cuela en el cuerpo y empieza a carcomer desde dentro, silenciosa y paciente. La menor lloró, no mucho, solo un sonido bajo que escapó de su garganta sin la fuerza suficiente para ser un llanto de verdad. La madre no tenía nada que ofrecer. No tenía harina ni agua limpia, nada más que sus propias manos, que aún tenían fuerza, pero ya no tenían nada que sujetar. Se sentó unos minutos, mirándose las mismas manos que habían construido algo seguro durante tantos años, las mismas manos que ahora estaban vacías. Un transeúnte que la había pasado por la calle esa mañana la miró de una manera que no necesitaba descifrarse. Era la mirada de quien ve a una mujer sola con 2 hijos y ya ha decidido, antes de preguntar nada, cuál es la historia de esa mujer. No le devolvió la mirada. No tenía la energía para educar a desconocidos sobre su propia vida. Los días se mezclaban como el agua con la tierra cuando llueve.
No había estructura ni rutina, solo el movimiento constante de un cuerpo que necesitaba seguir adelante porque detenerse significaba morir, no en el sentido literal, sino en el sentido real. Morir por dentro, morir poco a poco, morir como muere la gente cuando se rinde sin que nadie lo note. Caminaba de día y se detenía de noche. Bebía agua de arroyos. Comía raíces que conocía desde la infancia. Raíces que no sabían bien, pero que tenían suficiente sustancia para mantener su cuerpo funcionando una mañana más. La mayor empezó a caminar sin quejarse. Sus pequeños pies se convirtieron en callos más rápido de lo debido, pero no dijo nada. No lloró. No preguntó a dónde iban. Simplemente caminó. Tomó la mano de su madre y continuó. Era la forma en que amaba, sin decirlo, sin demostrarlo, simplemente permaneciendo. En la quinta noche, llovió. No era una lluvia suave, era la lluvia del campo que viene con viento, con frío, con una fuerza que parece querer arrasar con todo a su paso, incluyendo a la gente. Encontró un lugar debajo de una gran piedra que sobresalía de la tierra como un diente roto. El espacio era pequeño, apenas lo suficientemente grande para los tres. La más pequeña lloró más fuerte esta vez. El olor de la tierra lo llenaba todo, un olor que era a la vez vivo y podrido, una mezcla de cambio y descomposición. La madre abrazó a sus dos hijas con una fuerza que ya no debería haber tenido, pero la tenía porque el cuerpo de una madre no obedece a los límites que el cuerpo de cualquier otra persona obedecería. Escuchó la lluvia golpear las piedras como tambores, y por un momento, solo un momento, pensó en rendirse, no en morir, en simplemente detenerse, en soltarlo todo y dejar que la lluvia se lo llevara. Pero no la soltó, no porque tuviera esperanza. La esperanza era un lujo que ya no poseía. No la soltó porque sus dos hijas se aferraban a él, y un cuerpo que contiene a otras no puede dejar de funcionar sin una decisión consciente. Era un instinto, más antiguo que la razón, más profundo que el miedo. El instinto de una madre que sabe que si se detiene, nadie más mantendrá con vida a esas dos hijas. La lluvia paró al amanecer. El cielo se aclaró de una manera que parecía artificial, como si la naturaleza lo hubiera limpiado todo violentamente y lo hubiera dejado demasiado brillante para ser natural. La madre permaneció de pie observando sin moverse. La mayor dormía con la cabeza en el regazo. La menor dormía con la mano entrelazada en el vestido. Y supo, en ese momento, bajo esa roca, con el olor a tierra aún en la nariz, que necesitaría encontrar un lugar donde quedarse. Un lugar donde pudiera dejar de caminar sin dejar de existir. El camino que encontró al día siguiente no estaba en ningún mapa. Era un camino secundario que se desviaba del principal y desaparecía entre árboles lo suficientemente altos como para bloquear la luz del mediodía. Las ramas se entrecruzaban arriba como brazos entrelazados. Un dosel natural que hacía que el lugar pareciera cerrado, íntimo, casi sagrado. El aire allí era diferente, más frío, más húmedo, con un olor a musgo y madera vieja que perduraba en su memoria, llenándole las fosas nasales. La hija mayor se detuvo al principio del camino y lo miró fijamente de una manera que su madre no pudo descifrar. No era miedo, era más como un reconocimiento, como si ese camino fuera un lugar que ya conocía de un sueño, no un buen sueño, pero tampoco uno malo, un sueño que mostraba algo sin explicar qué era. La madre no se detuvo a analizar. Se adentró en el camino con sus dos hijas, porque el cuerpo no se preocupa por las sensaciones de un camino. El cuerpo simplemente sigue donde hay un camino. Al final del camino había una estructura. No era una casa, era lo que una casa se convierte cuando se descuida durante demasiado tiempo. Paredes aún en pie, pero sin un techo completo. Una puerta que ya no cerraba, ventanas que eran solo agujeros donde alguna vez deberían haber estado los cristales.
La vegetación crecía encima y en el interior. La hiedra trepaba por las paredes como venas verdes en la piel vieja. La hierba alta crecía en el suelo, donde alguna vez debería haber un ambiente doméstico. Mamá se quedó parada en la puerta un largo rato, mirándola. No era cómoda, no era segura en el verdadero sentido de la palabra, pero era un lugar. Eran 4 paredes, aunque 3 de ellas estuvieran agrietadas. Era un techo, aunque incompleto. Era un lugar para detenerse sin exponerse al viento, la lluvia, las miradas de los que pasaban por la carretera principal. Era, por primera vez desde que se fueron, un lugar que no pertenecía a nadie. Y cuando un lugar no pertenece a nadie, pertenece a quien llega primero. Dentro de la estructura, el olor a tierra y madera podrida era más intenso. Pero había algo más, un olor que no provenía de la naturaleza, que no provenía del entorno. Era un olor humano, antiguo, incrustado en las paredes, como si alguien hubiera vivido allí durante muchos años y hubiera dejado algo de su cuerpo en la madera. La mayor entró primero. Entró despacio, con los pies descalzos sobre el suelo, que aún conservaba algunos rastros de madera bajo la tierra y las hojas. Se detuvo en medio de la habitación y permaneció en silencio durante un tiempo que pareció demasiado largo para una niña de 8 años. Luego, sin volverse hacia su madre, simplemente dijo: «Hay alguien aquí». No era una pregunta, era una observación, hecha con la misma calma con la que se observa el tiempo por la mañana. La madre no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, intentando comprender lo que su hija había presentido y que aún no podía ver. Era la primera señal de algo que aún no tenía forma, pero que ya tenía presencia, algo que esa estructura había albergado desde antes de su llegada. La primera noche en ese lugar fue diferente a cualquier otra. No hacía más frío ni más calor, era diferente de una manera que no tenía la palabra adecuada para describir. Era como si el entorno que los rodeaba les prestara atención, como si las paredes, viejas, podridas, con grietas que dejaban entrar la luz de la luna, tuvieran ojos sin forma, pero ojos vueltos hacia ellos. La menor no lloró. Permaneció en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando un rincón de la habitación donde no se veía nada, solo oscuridad y la sombra de una puerta que no cerraba. La mayor yacía contra su madre, sin dormir. Su cuerpo tan quieto que parecía un cuerpo que ya había aprendido a no hacer ruido en lugares desconocidos. Mamá escuchó los sonidos de la casa, un sonido que no era solo el viento o los insectos, era un sonido que parecía provenir del interior de las paredes, un sonido bajo e intermitente, como si algo dentro de la estructura aún intentara decir algo después de un largo tiempo en silencio. Por la mañana empezó a limpiar, no por costumbre, sino por necesidad. Había que quitar las ramas y las hojas que cubrían el suelo para que sus hijas pudieran caminar sin caerse. Había que cortar la hiedra que cubría las paredes para que la estructura no se derrumbara más. Era un trabajo físico, el tipo de trabajo que su madre conocía desde la infancia, el que no necesitaba explicación, solo manos y determinación. Mientras trabajaba, encontró cosas en el suelo, trozos de cerámica rota, un trozo de cadena oxidada, un trozo de madera con marcas de cuchillo que no seguían un patrón aleatorio. Mostraban una dirección, una intención. Era como si alguien hubiera intentado escribir algo en la madera y se hubiera dado por vencido antes de terminar. La hija mayor observó a su madre mientras limpiaba, y luego observó las marcas en la madera con una mirada que su madre ya conocía. Esa forma de mirar algo que parece tener más significado del que muestra la superficie. La fuente de agua más cercana era un arroyo a unos 15 minutos a pie. El sendero era estrecho, cubierto de helechos y vidrioso por la humedad constante. Mamá iba 3 veces al día, una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Cada vez que iba,
Se quedaba un rato más junto al agua, no por necesidad, sino por algo que no podía identificar. El arroyo estaba frío, más frío de lo que debería haber estado para esa época del año. El agua estaba limpia, pero tenía un sabor metálico lo suficientemente sutil como para no ser desagradable, pero lo suficientemente presente como para ser recordado. A veces, mientras llenaba el recipiente, oía algo, un sonido que no venía del arroyo, ni de los pájaros, ni del viento. Un sonido que parecía venir del interior de la tierra, de un lugar más profundo que la superficie. No se lo contabas a nadie, no porque no confiaras en tus hijas, sino porque algunos sonidos parecen demasiado sagrados para ser pronunciados en voz alta, y ella aún no entendía su significado. La primera semana en ese lugar pasó a una velocidad absurda. Los días no parecían tan largos como antes. Parecía que el tiempo transcurría de otra manera allí. Las mañanas llegaban más despacio, las tardes pasaban más rápido y las noches tenían un peso que no provenía solo de la oscuridad. La madre empezó a aprender sobre su entorno, como quien aprende un nuevo idioma. Poco a poco, con errores, con momentos de total confusión, seguidos de pequeñas revelaciones que luego parecen obvias. Aprendió que las ramas de ciertos árboles ardían mejor que otras. Aprendió que ciertas raíces crecían cerca del arroyo y sabían menos amargas. Aprendió que la estructura, por rota que estuviera, aún podía mantener la forma de una casa si se aplicaba determinación. Y mientras ella aprendía, sus hijas aprendieron con ella, no a través de la instrucción, sino a través de la presencia. Aprendieron porque estaban allí, y estar allí era en ese momento la única escuela que importaba. Era medianoche cuando oyó el sonido con claridad por primera vez. No era el sonido del viento, ni el de los insectos, ni el del arroyo lejano. Era un sonido que provenía del interior de la estructura, de la pared del fondo de la habitación, la que aún estaba casi cubierta de hiedra. Un sonido como de madera golpeando madera, pero no era madera golpeando madera, era algo dentro de la pared. La madre permaneció de pie en la oscuridad, escuchando. El sonido no regresó esa noche, pero sabía, con la certeza de quien ha perdido tanto y, por lo tanto, ha desarrollado un instinto para las cosas que importan, que volvería. Y que cuando lo hiciera, necesitaría comprender qué ocultaba esa pared. Se quedó mirando la pared hasta el amanecer, y cuando el sol se filtró por las grietas de la estructura e iluminó esa superficie cubierta de hiedra, vio, por primera vez con claridad, que la pared no era como las demás. Era más gruesa, mucho más gruesa. Has llegado hasta aquí y no te has ido. Eso significa que algo de esta historia también se ha convertido en parte de ti. Suscríbete porque lo que esconde este muro cambiará todo lo que has pensado sobre esta mujer y esta casa. La hija mayor empezó a tener sueños. No los sueños comunes de los niños. No sueños de juguetes, lugares coloridos, cosas inexistentes. Eran sueños con una textura real y vibrante. Soñaba con la casa antes de que la derribaran. Soñaba con las paredes intactas, el techo completo, los cristales tintineantes de las ventanas. Soñaba con una mesa dentro de la casa, una mesa grande y pesada, de madera oscura, que parecía tan vieja como la propia estructura. Y soñaba con una mujer sentada a esa mesa. Una mujer que no era su madre, pero que tenía algo de ella en la forma en que sostenía las manos sobre la superficie de la madera. Por la mañana, la hija no contó todos los sueños. Solo contó pequeñas partes, un detalle, un color, un olor. Y la madre escuchaba sin comentar, porque ya sabía que esa casa albergaba algo que no era solo madera y piedra. Almacenaba memoria. Y la memoria, cuando un lugar la conserva durante mucho tiempo, empieza a mostrarse a quienes llegan sin pedir permiso. La comida empezó a ser suficiente para la segunda semana, no buena, solo la suficiente.
La madre encontró una forma de cocinar las raíces que hacía el sabor más tolerable y encontró un nido de pájaro con huevos que podía usar sin destruir la estructura del nido. Era poco, pero era un poco que era suyo. No necesitabas preguntarle a nadie, no necesitabas deberle favores a nadie. Era la tierra la que daba y ella la que recibía. Era la relación más simple y honesta que había conocido, más simple que los vecinos que la observaban, más honesta que los hombres que le arrebataban lo que era suyo. La tierra no mentía, la tierra no robaba, la tierra daba lo que podía dar, y lo que daba siempre era real. La más pequeña empezó a sonreír de nuevo, pequeñas y rápidas sonrisas, pero reales. Era la primera señal de que algo en ese entorno estaba cambiando no solo sus cuerpos, sino algo más profundo, la forma en que se sentían dentro de sus propios cuerpos, como si el lugar les devolviera algo que la injusticia les había arrebatado. La hija mayor encontró algo en el suelo de la estructura una tarde mientras su madre estaba en el arroyo. Era un objeto parcialmente cubierto por la tierra y las hojas que se habían acumulado durante mucho tiempo. Era de metal, oxidado, oscuro, pero aún reconocible en su forma. Era una caja, lo suficientemente pequeña como para caber en las dos manos de un niño. La niña la miró fijamente durante un largo rato antes de tocarla, no por miedo, sino por un instinto infantil de respetar los objetos que parecen tener algo más que peso físico. Cuando la tocó, la caja estaba fría, más fría de lo que debería haber estado. Y dentro, la niña sintió que algo se movía, no un movimiento físico, sino un movimiento que era más como una vibración, una presencia, como la forma en que late un corazón cuando está a punto de decir algo importante. No abrió la caja. La sostuvo en sus manos hasta que su madre regresó, y cuando su madre llegó, la niña simplemente se la entregó en silencio, sin explicaciones, sin comentarios, como si la caja ya supiera a quién tenía que ir. Cada paso que ha dado hasta ahora ha sido un viaje en la oscuridad, sin saber a dónde iba. Suscríbete, porque este viaje aún no ha revelado lo que le espera al final, y cuando lo haga, sentirá que siempre ha estado ahí. La madre sostuvo la caja en sus manos sin abrirla esa primera noche. Se sentó en el suelo, con sus hijas ya dormidas a su alrededor, y la apretó contra su pecho como si fuera un objeto que necesitara calor para funcionar. Y quizás así fuera. El frío metal se calentó gradualmente bajo sus dedos, y al calentarse sintió, de nuevo, no una sensación física, sino algo más profundo, que la caja no era solo un objeto encontrado por accidente, era algo que la casa guardaba específicamente para quien lo necesitara. Como si la estructura, vieja, rota, cubierta de hiedra, tuviera un propósito que no fuera solo proteger de la lluvia, era proteger algo dentro de sí misma. Y esa caja era parte de ese algo. La madre no la abrió esa noche. No porque no quisiera, sino porque sabía, con una claridad que no podía explicar, que la caja necesitaba ser abierta en el momento oportuno. Y el momento oportuno aún no había llegado. Así que se aferró y esperó. Y la casa a su alrededor se quedó en silencio, más silenciosa que nunca, como si también estuviera esperando. La estructura no era un refugio en el verdadero sentido de la palabra. Era más bien un lugar que había decidido por sí solo dejar de desaparecer. Las paredes aún crujían con grietas. El techo aún dejaba entrar la lluvia a ciertas horas, y el suelo seguía siendo tierra mezclada con fragmentos de un suelo que hacía tiempo que había dejado de serlo. Pero había algo en ese lugar que ningún otro que había conocido tenía, su propio silencio. No era el silencio del campo abierto lleno de sonidos, insectos, pájaros, viento. Era un silencio que provenía del interior de los muros, un silencio que parecía haberse mantenido allí durante mucho tiempo, como si la estructura fuera un recipiente que almacenaba quietud, de la misma manera que una jarra almacena agua. Las hijas también lo sintieron, la menor
que siempre había sido todo movimiento y todo sonido, estaba más tranquila dentro de ese entorno que en cualquier otro lugar donde hubieran estado. Era como si el silencio de la casa le estuviera enseñando algo que nadie más había podido enseñarle, que no siempre es necesario llenar un espacio de ruido para que exista. Fue al tercer día dentro de la estructura que empezó a notar las marcas en la puerta del tabique donde dormían sus hijas. No eran marcas nuevas, eran marcas antiguas, hechas con un objeto afilado, en madera que había sufrido mucho antes de convertirse en la puerta de esa habitación. Eran marcas de altura. Alguien, un niño, o quizás dos niños, había marcado su crecimiento en esa madera durante un largo periodo. Las marcas iban desde el suelo hasta un punto correspondiente a un niño de unos 12 años. Después de las marcas más altas, no había más. El crecimiento había dejado de registrarse, y la madre lo miró fijamente durante un largo rato, tratando de no pensar en lo que significaba esa ausencia, intentando no pensar en por qué alguien dejó de marcar, intentando no pensar en los niños que habían estado allí antes que ellas y que ya no estaban. Era una señal de un pasado que la casa guardaba como un secreto que no necesitaba ser contado para sentirse. La caja metálica permaneció en el suelo, en el rincón más frío del edificio durante 3 días. La madre la miraba cada mañana al despertar y cada noche antes de acostarse, pero no la tocaba, no por miedo ni por falta de curiosidad, por una sensación que no tenía nombre, pero que el cuerpo reconocía. La sensación de que ciertos objetos necesitan tiempo para estar listos para ser abiertos. Como una fruta que necesita madurar antes de ser comida, como una puerta que necesita ser empujada lentamente para no romper la bisagra. La caja estaba allí, y entre ellas había un tiempo que debía respetarse. Las hijas tampoco la tocaron. La mayor a veces la miraba con esa forma de observar que era mayor que ella, pero no se acercó. Era como si las 3 comprendieran, sin necesidad de hablar de ello, que la caja no era un objeto común. Era un objeto que necesitaba permiso para mostrar lo que ocultaba. Y el permiso aún no se había dado. Por la noche, cuando el viento azotaba las paredes de la estructura, el sonido cambiaba según su dirección. Cuando venía del norte, del lado del arroyo, era agudo, tenue, como un silbido sin un origen claro. Cuando venía del sur, del lado del muro más grueso, era bajo, profundo, como si el muro respondiera al viento con una voz propia que no era una voz, sino algo más que silencio. La madre empezó a prestar atención a ese sonido bajo, no por curiosidad, sino por algo que parecía una llamada. No era una llamada con palabras, no era algo que dijera ven o mira. Era una llamada que el cuerpo sentía antes de que el oído la procesara. Una llamada que decía algo a través de la vibración, de la temperatura del aire, de la forma en que el polvo se movía dentro de la estructura cuando el muro respiraba. Porque eso era lo que parecía ocurrir. El muro respiraba, no como un cuerpo, sino como un lugar que aún llevaba algo vivo en su interior, incluso después de tanto tiempo en silencio. La mayor empezó a dibujar. No tenía papel, así que usó la tierra del suelo con un trozo de madera quemada que le servía de lápiz primitivo. Dibujó la estructura tal como la veía. Las paredes con sus grietas, el techo incompleto, la hiedra trepando por todas partes. Pero en medio de los dibujos siempre aparecía lo mismo, la pared del fondo. Y en la pared del fondo, la niña dibujó una puerta. No una puerta que existiera, sino una puerta que, según ella, debería existir. La madre miró los dibujos sin hacer comentarios. No porque no entendiera, sino porque comprendía demasiado. Su hija vio algo que aún no podía ver con los ojos, pero que ya sentía en su cuerpo. La puerta no era solo el dibujo de una niña, era una señal. Era el modelo 2 manifestándose a través de la niña más sensible, a través de un sueño que era más real que el entorno circundante. Y la madre supo que pronto tendría que mirar esa pared de otra manera.
Era el quinto día cuando decidió tocar la pared. No toda la pared, solo el punto donde la hiedra era más densa, donde el sonido profundo era más fuerte, donde los dibujos de su hija siempre apuntaban. Él se quedó frente a ella durante casi toda la mañana, simplemente observando. Luego, lentamente, puso su mano sobre la superficie. La madera, o lo que se suponía que era madera, estaba fría. Más fría que cualquier superficie en esa habitación. Y cuando su mano la tocó, la vibración que había sentido durante días se convirtió en algo más concreto, un pulso. No un pulso como un latido del corazón, un pulso como una puerta que es golpeada desde el otro lado por alguien que ya no tiene la fuerza para golpear fuerte, pero que aún no ha renunciado a ser escuchado. Mamá mantuvo su mano en la pared durante un largo rato, el arroyo en la distancia, los pájaros en la distancia, sus hijas jugando afuera, y ella sola, con su mano en una pared palpitante. Supo que este lugar no era solo un refugio temporal, era un lugar que la esperaba. Y lo que el guardián ocultaba cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendería todo lo que había sucedido desde el principio. Empezó a quitar la hiedra esa misma tarde, no toda, solo la parte que cubría el centro de la pared, donde su mano había sentido el pulso más fuerte. La hiedra era antigua, tan antigua que sus raíces crujían en las grietas de la madera como dedos agarrando algo para evitar que se cayera. Arrancarla fue una tarea que requirió fuerza, paciencia y una determinación que solo una madre que lo ha perdido todo puede poseer. Sus manos callosas no temblaron mientras tiraba. La tierra expuesta bajo la hiedra era oscura, casi negra, como si nunca hubiera sido tocada por el sol. Y cuando quitó la última raíz, lo que quedó no fue solo madera. Era una puerta, pequeña, vieja, con una cerradura que ya no tenía llave, pero que aún existía. Estaba exactamente donde su hija la había dibujado. Era exactamente de donde provenía el sonido profundo. Era exactamente lo que esa estructura había protegido desde antes de que llegaran. La puerta había estado allí todo el tiempo, oculta, esperando. La caja de metal, la caja que la mujer mayor había encontrado en el suelo días antes, parecía haber estado esperando este momento. La madre fue a la esquina donde estaba la caja y la recogió sin dudarlo. Esta vez no hubo espera, no hubo necesidad de preparación. El cuerpo supo que había llegado el momento adecuado. La cerradura de la puerta era simple, vieja, oxidada, pero aún funcional. La caja no se abrió con un movimiento, se abrió con un sonido que parecía provenir de dentro de la propia estructura, no de la caja. Un sonido como una exhalación, como si algo que había estado atrapado durante mucho tiempo finalmente liberara el aire que había estado reteniendo. Y dentro de la caja no había una llave en el sentido literal. Había un trozo de hierro doblado de una manera que parecía no haber sido hecho por manos humanas. Pero cuando la madre sostuvo ese trozo de hierro y lo acercó a la cerradura de la puerta, el cuerpo lo reconoció. Era una llave. Era la única llave que la puerta necesitaba. Y ella la tenía. La puerta se abrió con un sonido que solo las 3 personas en la habitación podían oír. No era un sonido fuerte, sino un sonido profundo y bajo que parecía provenir del suelo, de las paredes, del mismo aire que cambiaba de temperatura en el instante en que la puerta se dio. Al otro lado no debería haber nada. La estructura no era lo suficientemente grande como para albergar una habitación oculta, pero la había. Había un espacio que no era grande, pero estaba completo. Una habitación pequeña y cerrada que la luz del día nunca tocaba. Y en esa habitación, mientras los ojos de la madre comenzaban a acostumbrarse a la oscuridad, vio lo primero que hizo que su cuerpo dejara de funcionar por unos segundos. Una mesa, grande, pesada, de madera oscura, exactamente como la había dibujado la mayor.
exactamente como la había soñado la mayor. La mesa estaba allí. No era un sueño, no era un dibujo, era real. Y encima había algo que la madre aún no podía ver con claridad, porque las lágrimas que no deberían haber salido comenzaron a oscurecer su visión. Sobre la mesa había un diario. No era un diario bonito, ni parecía importante a primera vista. Era un cuaderno viejo, con una cubierta de cuero que ya no era cuero, un material que el tiempo había transformado en algo entre cuero y tierra. Las páginas estaban amarillentas, algunas pegadas por la humedad que se había filtrado con el paso de los años. La madre no lo abrió de inmediato. Sostuvo el diario en sus manos, sintiendo su peso, un peso que no era solo físico. Era el peso de una historia que alguien había escrito en vida, una historia que permanecía allí, oculta tras una puerta secreta, esperando a que alguien la encontrara algún día. La mujer mayor entró en la habitación sin ser invitada. Él se hizo a un lado en silencio, mirando la mesa con la misma mirada que tenía en sueños. No dijo nada, no lo necesitaba. Lo que el lugar reveló en ese momento fue más de lo que las palabras podían transmitir, más de lo que un niño debería ver, pero era exactamente lo que ese niño ya sabía que existía. Cuando un lugar guarda un secreto durante tanto tiempo, espera a que la persona indicada lo revele. Esa persona ha llegado. La puerta se ha abierto. Apúntate, porque lo escrito en este diario explicará todo lo que esta casa siempre ha intentado decir. La madre abrió el diario por la primera página. La letra era pequeña, hecha con un lápiz tan viejo que en ciertas partes ya no dejaba una marca visible. Pero en las partes donde aún existía la marca, las palabras eran lo suficientemente claras como para ser leídas, y cada palabra era una puñalada silenciosa. La primera frase no era una introducción, era una confesión. La escribió una mujer, no la madre, sino una mujer que había vivido en ese lugar antes, mucho antes. Una mujer que también lo había perdido todo. Una mujer que también se quedó sola con sus hijas. Una mujer que también fue arrebatada de todo por el mismo tipo de hombre, por la misma crueldad racionalizada que existe en cada época y en cada lugar donde el poder decide quién se queda y quién se va. Y la primera frase del diario decía, en palabras sencillas que no necesitaban interpretación: sé que vendrás, sé que necesitarás leer esto, porque lo que dejé aquí no fueron solo palabras, fue la única justicia que nadie más pudo dar. El diario no se leyó en una sola noche. Se leyó poco a poco, página a página, como si cada página necesitara tiempo para ser absorbida por el cuerpo antes de que la siguiente fuera revelada. La mujer que lo escribió, cuyo nombre la madre pudo encontrar claramente en las páginas, había escrito sobre su propia caída con una precisión demasiado dolorosa para leerla de una vez. Describió a los mismos hombres, no las mismas caras, sino al mismo tipo. La misma manera de entrar en una casa sin pedir permiso. La misma manera de mirar a una mujer y ver solo un obstáculo entre ellas y lo que querían tomar. La madre leyó estas partes con manos temblorosas, no por miedo, sino por un reconocimiento que entró en su cuerpo como el frío entra por una puerta abierta. Era la misma historia, era la misma injusticia. Había sucedido antes, le había sucedido a otra mujer en ese mismo lugar, y nadie lo supo, nadie lo dijo. Nadie se quedó a ver qué hizo esa mujer después de caer. La reconstrucción no comenzó con la energía que la justicia normalmente exige, sino con la energía que proporciona la supervivencia cuando no hay otra alternativa. La madre se despertaba antes del amanecer, siempre antes del amanecer, y las primeras horas del día se usaban para limpiar, organizar y ajustar lo que se pudiera ajustar dentro de la estructura. La puerta secreta permaneció permanentemente abierta después de la primera noche. La habitación oculta se convirtió en parte del entorno natural de la casa, un lugar que las hijas visitaban,
un lugar que ocupaba la gran mesa como si siempre hubiera sido parte de un espacio más grande. El cambio no fue repentino, fue como siempre lo es el cambio cuando sucede de adentro hacia afuera, invisible en la vida diaria, pero presente cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que el entorno circundante es diferente de lo que era hace una semana. La estructura parecía respirar de manera diferente ahora que la puerta estaba abierta, como si un pulmón que había estado cerrado durante mucho tiempo finalmente volviera a recibir aire. Fue en el segundo día de la reconstrucción que tocó la mesa por primera vez, no para usarla, sino para sentirla. Apoyó ambas manos sobre la oscura superficie de madera y permaneció allí un buen rato, en silencio, con los ojos cerrados. La mesa estaba fría, pero no la misma frialdad que la caja de metal. Era una frialdad distinta, la frialdad de un objeto hecho con sumo cuidado, con mucho tiempo, por las manos de alguien que quería que perdurara mucho después de su muerte. La madera era lisa en ciertas partes y rugosa en otras. Las partes lisas eran donde las manos de la mujer que la hizo habían tocado con más frecuencia, pulidas por el tiempo y el contacto. Las partes rugosas eran los bordes, las esquinas, los puntos que las manos nunca habían alcanzado. Mamá abrió los ojos y se quedó mirando la mesa durante muchos segundos sin moverse. Luego, lentamente, se dirigió a la esquina de la estructura donde se guardaba el diario y lo trajo de vuelta a la mesa. Colocó el diario sobre la superficie y por primera vez desde que llegó a ese lugar, la atmósfera se llenó de un silencio diferente. Un silencio inesperado, un silencio de cierre. Algo que por fin volvía al lugar donde siempre había pertenecido. Las hijas también empezaron a usar la mesa. La mayor fue la primera. Se acercó a la mesa con un trozo de madera quemada y el papel que su madre había encontrado en las esquinas de la estructura durante la limpieza y empezó a dibujar de nuevo. Pero esta vez no diseñó la estructura. Dibujó la mesa, dibujó la puerta, dibujó el diario, dibujó a la mujer que lo escribió. Una mujer a la que nunca había visto, pero a quien veía en sueños con tanta claridad que parecía un recuerdo propio. La menor la siguió, se acercó a la mesa y se sentó debajo, en el espacio entre las patas de la mesa y el suelo, abrazando sus rodillas. Era como si la mesa fuera un mundo propio para ella, un mundo que no necesitaba explicaciones, que no necesitaba palabras, solo necesitaba presencia, y ella estaba presente. Las tres estaban presentes, y la mesa, grande, pesada, hecha para durar mucho más que la vida de su creadora, los sostuvo a todos sin necesidad de disculparse por su peso. La madre empezó a trabajar con madera esa misma semana. No fue una decisión deliberada, sino una decisión que su cuerpo tomó antes de que su mente comprendiera por qué. Encontró trozos de madera esparcidos por la estructura, troncos cortados por manos antiguas, tablones que habían crujido al caer del techo con el paso de los años, fragmentos que la naturaleza había intentado tragar, pero no había podido digerir del todo. Hojeó los trozos, los limpió, los organizó por tamaño y calidad. Y entonces los miró de la misma manera que miraba la mesa de la mujer en el diario, con un reconocimiento que no tenía explicación lógica. Era como si la madera que la rodeaba no fuera solo material. Era como si cada trozo fuera una palabra, y ella, sin saber aún cómo, estuviera empezando a aprender la gramática de un idioma que esa casa hablaba mucho antes de que ella llegara. El diario de la mujer anterior era la traducción, y la mesa era la prueba de que era posible. Por la noche, después de que sus hijas se durmieran, la madre volvía a su diario. Leía las páginas que aún no había leído, las páginas que la mujer anterior había escrito sobre el trabajo que hizo después de perderlo todo. La mujer anterior también había trabajado con madera, también había comenzado con restos, con troncos torcidos, con tablones que nadie más quería, y también había comenzado sola,
También había comenzado sin creer que sus manos pudieran hacer algo que importara, pero lo hizo. Y lo que hizo, la mesa, permaneció. Permaneció después de que ella ya no estuviera allí. Permaneció custodiada por una puerta oculta, custodiada por una caja, custodiada por un lugar que decidió no dejar que la historia se perdiera. Y la madre comprendió, con una claridad casi física, como si las palabras del diario se hubieran vuelto parte de su cuerpo, que no estaba sola en esto, que la mujer anterior había recorrido el mismo camino, y que el camino no terminaba con ella. Continuaba. Y ahora era su turno de recorrerlo. El primer banco que hizo le llevó 4 días. No era un banco bonito. Llevaba las marcas de manos que aún no sabían de lo que eran capaces, imperfecciones que un carpintero experimentado miraría y solo vería errores. Pero tenía algo que ningún error podría destruir. Tenía vida dentro. Tenía las horas silenciosas de trabajo que dedicó a cada junta, cada pieza, cada superficie que fue lijada con un trozo de piedra hasta que estuvo lo suficientemente lisa como para no lastimar la piel de un niño. La más pequeña fue la primera en sentarse en el banco. Fue lentamente, como si estuviera probando si el banco aguantaría. No el peso de su pequeño cuerpo, sino el peso de ser el primer objeto que su madre había creado con sus propias manos desde que todo se había derrumbado. Cuando la niña se sentó y el banco no cedió, algo cambió en la atmósfera. No fue un sonido, no fue un cambio visible, fue un cambio que las 3 sintieron en sus cuerpos. La sensación de que algo que parecía imposible, un rato antes, se había logrado. Y ese fue el comienzo, fue solo el comienzo. Los días siguientes estuvieron marcados por el mismo ritmo. Despertar antes del amanecer, trabajar hasta el mediodía, cuidar a las hijas por la tarde, volver al trabajo cuando la luz aún lo permitía. Era un ritmo que la madre conocía, no el ritmo del trabajo que hacía antes, cuando tenía la casa, cuando tenía estabilidad. Era un ritmo más antiguo que eso. Era el ritmo que el cuerpo aprende cuando no queda nadie de quien depender, cuando el único camino entre el hijo que llevas y la muerte es el trabajo de tus propias manos. Las manos que una vez sostuvieron la vida con delicadeza, ahora sostenían la madera con fuerza. Las manos que una vez cuidaron con gestos suaves, ahora cortaban, empatizaban, construían con una precisión que crecía cada día. No fue una transformación que otros pudieran ver, no había otros que vieran. Fue una transformación que sucedió en el silencio del entorno, entre las paredes de la estructura, que gradualmente llegó a parecerse más a un lugar donde vivías y menos a un lugar que abandonaste hace mucho tiempo. El segundo banco fue más rápido, el tercero fue mejor. La madre empezó a comprender la madera como se comprende un idioma aprendido en la infancia, pero olvidado hace mucho. Poco a poco, con momentos de confusión y momentos de repentina claridad que parecen provenir de un lugar más profundo que la memoria. Aprendió que cierta madera acepta el corte de una manera y otra lo rechaza. Aprendió que la humedad cambia el comportamiento del material, que en los días de lluvia la madera era más flexible y en los días secos era más rígida, más difícil de trabajar. Aprendió que el olor de la madera recién cortada era diferente al de la madera vieja, y que ambos olores tenían una presencia que persistía en el ambiente mucho después de terminar el trabajo. Era como aprender a conversar con algo que no tenía voz, pero que tenía personalidad. Era como aprender que el silencio no siempre está vacío. A veces está lleno de información que solo necesitas a alguien dispuesto a escuchar. La hija mayor empezó a ayudar. Nadie se lo pidió. Llegó una mañana con las manos abiertas y se quedó junto a su madre, observando cada movimiento con esos ojos que siempre observaban más de lo que debería una niña de 8 años. Mamá le enseñó a sujetar el trozo de piedra para lijar.
La niña lo sujetó lentamente, intentó moverlo por la superficie de la madera y lijó durante horas sin quejarse, sin detenerse, sin preguntar por qué. Era el mismo instinto de su madre, el instinto de construir sin necesidad de explicaciones. Era una herencia, no solo de sangre, sino de algo más profundo. Era la herencia que una madre transmite a su hija cuando ya no tiene palabras para explicar cómo funciona el mundo. La herencia del trabajo, del cuerpo que no se detiene, de las manos que no se quedan vacías cuando hay algo que se puede hacer. La niña no dijo nada mientras lijaba, pero la madre vio en los ojos de su hija algo que no había visto desde antes de la caída: su propia determinación. La hija menor no trabajaba con madera, pero contribuyó de una manera que nadie pidió. Empezó a acarrear agua del arroyo en una jarra vieja que su madre había encontrado en la estructura durante la limpieza. Fue despacio, derramó la mitad del agua, llegó con menos de la mitad de lo que había echado, pero llegó. Llegó con una sonrisa que no era la sonrisa de un niño que no entiende. Era la sonrisa de un niño que entiende que su cuerpo, por pequeño que sea, puede hacer algo que importa. La madre no comentó sobre el agua derramada, no comentó sobre la mitad que no llegó. Recibió lo que llegó con el mismo respeto con el que recibió los primeros bancos imperfectos que hizo con sus propias manos. Porque eso era lo que esa casa enseñaba, no con palabras, sino con la presencia, que todo lo hecho con el propio cuerpo tiene valor, que no importa si es poco, que no importa si es imperfecto, lo que importa es que se hizo, y se hizo con manos que aún resonaban. Por la noche, la madre regresó a la mesa, no al diario. El diario ya había sido leído en su totalidad, cada página, incluso las últimas donde la tinta se había desvanecido y solo la marca de lápiz en la tapa de madera permanecía como una sombra. Regresó a la mesa para sentarse, para poner las manos sobre la superficie, para sentir la conexión que no tenía nombre pero era real. Era como sentarse junto a una persona que ya no estaba viva, pero que aún ocupaba el espacio de una manera que el cuerpo reconocía. La mujer que lo hizo estaba muerta. Esto la madre lo supo mientras leía el diario, pero lo que dejó atrás no murió con ella. La mesa no murió. La obra no murió. La idea de que una mujer sola puede construir algo que perdure mucho después de que ella se haya ido, eso no murió. Y la madre, sentada a esa mesa con las manos que ya no estaban vacías, supo que estaba cumpliendo algo, no una obligación, una continuación. Era su turno de construir algo que perduraría.